buenas noches a todos, bienvenidos a Duro de Cazar. En realidad hoy bienvenidos al debate de Lula-Bolsonaro. Atención porque hoy se define mucho, absolutamente mucho. Hay encuestas diferentes que le dan obviamente a Lula por encima de Bolsonaro, pero hay temor dentro del equipo de campaña de Lula da Silva, de Luis Ignacio Lula da Silva, porque Bolsonaro viene creciendo. Y este tipo de debate puede desestabilizar, según entienden ellos. Va a haber un debate esta noche y otro debate el domingo que viene. Así que vamos a tener en vivo y en directo cómo se producen los cruces. Evidentemente estamos viendo imágenes ahora. Vamos viendo las imágenes de lo que es el debate, un debate que evidentemente puede llegar a ser muy violento. Están nuestros traductores acá en el piso, Romina y Diego. Así que en un ratito vamos a ver qué dicen tanto Bolsonaro como Lula. Está con nosotros Walter Gubar, nuestro compañero de Internacionales. ¿Qué hace, Walter? ¿Cómo va? Buenas noches. Más buenas noches para todos. Bueno, Walter, ¿qué se espera? Mirá, se espera una hora de debate bastante encarnizado, en el cual se debaten pocas cosas con profundidad. Se debate, digamos, hay mucho revoleo entre uno y otro candidato, digamos, mucha chicana. Claro. ¿Quién tiene más para perder, Walter, para vos? Yo creo que el que tiene para perder es el que va arriba en las encuestas, que es Lula. Claro. Lula está con 49%, digamos, arriba, mientras Bolsonaro está con 44%. Parecieran ser 5 puntos importantes, pero por otro lado hay 5 puntos de indecisos, o que pueden llegar hasta 7 los indecisos. Entre 5 y 7, exactamente. Entre 5 y 7 los indecisos, con lo cual quien más se está jugando acá es Lula. Evidentemente lo que va a haber mucho es chicana, como decía Walter, va a haber mucha virulencia, mucha violencia, y está bueno porque esto va a repercutir seguramente en la Argentina de acuerdo a quién gane este debate y esta elección, claramente, ¿no? Hay 2 debates más, el de hoy y uno más. La verdad que es así el sistema brasilero, vas a saber por qué, pero se juegan mucho ambos candidatos. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué decís? Sí. Para que no está abierto el micrófono, no está viendo el micrófono. Dale, Miguel, dale, te escucho, vamos. Tampoco está abierto, Miguel, no está abierto todavía. Bueno, estamos viendo ahí las imágenes de cómo va a ser el debate en Brasil. En un ratito nada más vamos a escuchar a Lula, en un ratito vamos a escuchar a Bolsonaro en una cuestión que es realmente medular. Recién te lo decía Walter Gubar. Está hoy, supuestamente, y según las encuestas, porque acordate que las encuestas pifiaron mucho en la elección pasada, están hoy 49-44. Son 5 puntos, pero son 5 puntos mentirosos, porque si Lula pierde un punto y lo capitaliza Bolsonaro, empiezan, al 48 y el 46. O sea, se empieza a complicar la cosa para Lula. Es más, algunos argentinos ya están diciendo, algunos funcionarios argentinos están diciendo que la tiene muy, pero muy complicada Lula da Silva. Se esperaba una diferencia mucho más grande y no se está viendo. Dale, entramos al debate entonces. Despesa do governo. Aquelas que são feitas por ordem constitucional, son realizadas sem que os senhores sobre possam cuestiones interferir de forma constitucionales alguma. y nadie aquelas puede sobre as interferir quais en esas os senhores preguntas y podem aquellas en decidir. las cuales Os pueden países interferir. avançados, os países Los mais países civilizados, avanzados, los países em termos civilizados, orçamentários, aquellas cuestiones metade do presupuestarias, orçamento é controlado la desta mitad forma del constitucional presupuesto e es metade é comandado pelo presidente. tratada Aqui por no cuestiones Brasil, constitucionales, por la vía constitucional, 90% do y dinheiro el vai restante no. direto para o seu destino, sem a mão do presidente, cerca só de- por 4 na mão do presidente da República. cerca de E para fazer lo novos visto, entonces, por projetos, los novas nuevos ideias, novos proyectos, programas, tem nuevos que tirar programas, projeto, tem que tirar ideia, tem que tirar tiene programa. que traer Eu quero saber, proyectos, para ideas, cumprir programas. os projetos e Para programas que cumplir os los senhores propõem na proyectos y los campanha, programas que os senhores ustedes vão proponen, cortar de onde? Dos ¿de 4% dónde van a que retirar comandam, ou vão entonces propor aquello del mudanças presupuesto? constitucionais ¿O para mexer nos van a outros generar 96%? cambios constitucionales para Pela ordem, aquellos sorteado, que no tienen primeiro a propuesta? responder Por el a essa orden pergunta sorteado, el é primero Para que va responder a a aquellas responder. preguntas, el primero va a O senhor ser tem Jair minuto e meio, Bolsonaro. por favor. Usted tiene un minuto y medio. Buenas noches. Por exemplo, a questão do Auxílio Con Brasil. respecto al auxilio Brasil, A origem desse dinheiro el origen de este dinero de uma proposta que já passou viene na de una Câmara, propuesta que ya pasó por la visando a Cámara reforma tributária, con una está no reforma Senado tributaria y está en el Federal. Senado Vamos ver essa Federal. despesa extra Vamos a ver los gastos extra y los vamos a ver de manera permanente. Lo dejo claro. Cuando creamos el Plan Auxilio Brasil a fines del año pasado, renegociamos e criamos então outra las emergencial de R$ 400. partes que se otorgaban Nesse momento, por las toda a ordenanzas. bancada do PT votou contra. Toda la bancada del Na PT Câmara dos votó en Deputados. contra en la Porque Cámara no de tem qualquer Diputados, preocupação porque por ellos mais pobres. no se preocupan para nada con los Voltando à más questão pobres. de Volviendo recursos. al tema de los No recursos, apenas no Na solamente reforma esto, tributária, en la bem reforma como tributaria, o nosso governo así como en nuestro gobierno se estudia
que al privatizar algo, una parte obviamente es para pagar intereses de la deuda y la otra parte irá para justamente nutrir otros proyectos que puedan surgir, porque realmente ese resto del 4% del presupuesto es muy pequeño, pero todos nosotros lo hacemos como ya haremos, como hicimos en el pasado, dentro de la responsabilidad fiscal, tanto que en un momento hubo cualquier medida en nuestro gobierno no queríamos que causara un descontrol en el mercado, ¿no? Ver una conciliación siempre era lo mejor. Entonces, dentro de la responsabilidad siempre. Su turno, candidato Lula, 1 minuto y medio. Voy a hablar con respecto a lo que nuestra Cámara ha propuesto nuestro partido con respecto al auxilio emergencial de 600 reales. La Cámara votó en aquel momento 500 y él votó, la Cámara votó 600. Y en aquel momento se habló de 600 porque no estaba inicialmente ese monto en la ley. La sociedad brasilera tiene que saber que nosotros podemos tener capacidad de desarrollo en el momento en el que nosotros podemos planear aquellos cambios presupuestarios. Desde 2007 nosotros invertimos prácticamente 1.400.000 reales para construir 13.000 obras que fueron entregadas y 13.000 que quedaron para terminarse y algunas se están terminando hoy en día. Entonces, por lo tanto, lo importante es que debemos planear y planificar aquello que va a ser construido y trabajado y en cuanto a lo que es una reforma tributaria para que podamos con esa reforma tributaria afectar menos a los trabajadores porque son aquellos que no deberían pagar. Nosotros proponemos que no deberían pagar hasta 5.000 reales de impuesto a las ganancias y otra de las políticas que tenemos para ofrecerles. Vamos a empezar ahora entonces con la primera ronda directa entre los candidatos. Cada uno tendrá 15 minutos para utilizar de la forma que considere mejor, para no perjudicar la comprensión de quien está viendo este debate. La idea es que uno siempre espere a que el otro termine. Si un candidato aún está terminando su razonamiento, no se le puede interrumpir. El adversario no lo puede hacer. Si pasa eso, se le desconectará el micrófono. Y por el orden sorteado, quien comienza es el candidato Lula. Lula, que tengan buen debate. En primer lugar, quería conversar y hablar con el telespectador porque todavía no lo saludé al empezar a hablar. A los periodistas de Folia, de Band, de TV Cultura, y vamos a permitir y que nos permiten que tengamos este tipo de debate. Ustedes saben que yo soy candidato con la intención de reconstruir este país. Saben que este país tiene que volver a la normalidad, tiene que volver al camino cierto. Que el tratamiento del presupuesto también es importante y trabajar con el Poder Judicial, con nosotros, sabiendo que la ciudadanía hoy por hoy es más pobre. Cuando yo me fui del poder en el 2010, la política de inclusión social que tenía este país era enorme. Generamos 22 millones de trabajo, de empleo. Nosotros fuimos el modelo que más trabajó con respecto a las universidades en el país. Entonces, hasta me gustaría realizar una pregunta al candidato Bolsonaro. En cuanto a las universidades, ¿cuántas escuelas técnicas generó y construyó en la educación pública? Primero que nada, el señor Lula confunde el auxilio de emergencia con el auxilio Brasil. El auxilio de emergencia son 600 reales. Y usted que habla tanto de los pobres, quiero dejar bien claro que durante el año 2020, cuando el pueblo fue obligado a quedarse en casa, no podía ir a trabajar, hubo muchos gobernadores de su partido que decidieron que se murieran de hambre y solo el auxilio de emergencia en 2020 nosotros gastamos el equivalente a 15 años del plan social Bolsa Familia. Y el Bolsa Familia pagaba muy poco. Me daba vergüenza ver a la gente más humilde, especialmente del nordeste, ¿no? Del interior del nordeste, recibiendo. Algunas familias empezaban a recibir 42 reales por mes.
Yo solamente podía dar lo mejor. ¿Por qué usted en el pasado no le dio antes lo que hoy hay? ¿Por qué no lo pasó para 400 contra su propia bancada en el PT y después pasa para 600? Usted quiere hablar de que fue un gran benefactor, que va a prometer cosas todo el tiempo. Usted solamente prometió llevar al Nordeste y ahora está prometiendo cualquier cosa, churrasco y cerveza. Eso es lo que promete. Esas propuestas mentirosas. ¿Creen que para gobernar el Brasil? Bueno, nosotros tenemos un pasado, somos candidatos que, bueno, no es la primera vez, ¿no? Usted tiene su pasado que es lamentable, es triste y especialmente entre los más humildes, los más pobres del Brasil. Quiero decir ahora a la gente del Nordeste, ¿cuánto cobraban de Bolsa Familia? Empezaban los 42 reales, lo triplicamos nosotros con el auxilio Brasil. Hoy, la dueña de casa, el ama de casa, va al supermercado y compra algo para llevar a su casa. Antes iba con el carrito vacío. Las promesas sí son muchas, pero la gran prueba de promesas vacías es esta que usted aquí, su partido, fue con esa creación. Yo pregunté cuántas universidades, cuántas escuelas técnicas construyó. Y usted está hablando de Bolsa Familia. Nuestro programa de inclusión social no era Bolsa Familia solamente. Nuestro programa de inclusión social fue la mayor política de distribución de ingresos que este país conoció para los pobres. Porque ayudaba al productor rural, 1.400.000 personas que recibían ese ingreso en el Nordeste y gente que no tenía dinero para comprar comida en el Nordeste. El salario mínimo llegaba al 74%. Entonces, la pregunta, quiero volver a hacérsela. ¿Cuántas escuelas y universidades usted construyó? Señor Lula, durante la pandemia, 2 años las universidades estuvieron cerradas. O sea, no tenía forma de ser abrir una universidad que tenía que estar cerrada. Usted ofreció crédito a millones de jóvenes, y más de 1 millón estaban endeudados sin condición de pagar ese crédito. Lo que mi gobierno hizo fue mandar la propuesta al Parlamento y nosotros juntos permitimos que haya hasta el 99% de la deuda de esos chicos, sacársela, es decir, le sacamos ese incumplimiento a estos jóvenes. Le dimos más enseñanza de calidad. Ya entendí que él no quiere decir que vergonzosamente él hizo una sola universidad en Tocantins, que fue la que se había aprobado en su momento, porque universidades nuevas nosotros hemos construido muchas más, 780 por año calculadas. Entonces voy a preguntar sobre universidades, pero creo que usted no sabe. Entonces, volviendo al tema de la pandemia, el país tiene el 3% de la población mundial y nuestro país tuvo el 11% de las muertes de la pandemia en el mundo. ¿Por qué que hubo tanta demora para la compra de vacunas? ¿Usted no se siente responsable? ¿No lo cargan en sus hombros el sufrimiento que tuvieron los brasileños de todas las muertes que hubo en nuestro país? Primero, señor Lula, usted habla de traer vacunas en 2020. No existían las vacunas. La primera del mundo se aplicó en diciembre del 2020. En enero del año siguiente, un mes después, Brasil empezó a vacunar. Nosotros compramos más de 500 millones de dosis de vacuna. Y todos aquellos que quisieron vacunarse lo hicieron. Y el Brasil fue uno de los países que más vacunó en el mundo en tiempo más rápido. Entonces, antes de hacer acusaciones así livianas y mentirosas, al final de cuentas, bueno,
Usted miente, usted miente. Nuestro país atrasó la compra de vacunas después de un proceso de corrupción bien claro y bien definido y denunciado ante la Comisión de Investigación, y su negligencia hizo con que muchas personas podrían haber sido salvadas. La realidad es que usted no cuidó, se rió acerca de todo el tema de la pandemia y las vacunas. Decían que no debían tomar vacunas, que no podían tomar vacunas. La realidad es que hubo casos de falta de oxígeno, ejemplo en Manaos. Entonces, nuestro país tuvo una situación como usted, que realmente usted se reía del tema de la pandemia. Usted aparecía en la televisión riéndose, imitando a personas sin aire. Aparece en televisión diciendo que no tienen que tomar vacunas. Decían e invitaba a tomar un remedio que no servía para curar el COVID. Usted no respetó ni siquiera el Instituto Butantan, sabiendo que es un laboratorio de excelencia en nuestro país, que podría haberlo ayudado, podría haber resuelto una gran parte del problema, pero la realidad es que usted no quiso resolver esta cuestión porque usted no quiere al pueblo. Señor Lula, tengo un video suyo agradeciéndole a Dios que la naturaleza creó el COVID. Señor Lula, yo estaba en contra del protocolo que había, que mandaba a las personas afectadas a su casa hasta que se sintieran sin aire. Yo me indigné por eso. La vacuna, señor Lula, no es para el que está contagiado. La vacuna es para el que todavía no se contagió. La cuestión del tratamiento precoz, teniendo o no comprobación científica, sacó autonomía al médico. Eso es lo que pasó en Brasil. La historia demostrará quién tiene la razón. Y eso que usted habla, por favor, son imágenes. Tiene que ver que las imágenes son totalmente contrarias. Tiene que ver que la gente estaba en su casa y después iba al hospital. Usted habla de corrupción. La corrupción la hizo su partido en el COVID. Cuando llegó en el CPI la noticia de 50 millones de reales desviado para Carlos Gabas, ese ministro de Dilma Rousseff que paseaba en bicicleta con ella, el CPI de su amigo Genao Calero y Omar Aziz no quiso investigar. 50 millones estaban en una casa llena de marihuana, no llegó hasta el respirador y los hermanos nordestinos se murieron por falta de aire, por corrupción del señor Carlos Gabas, lo dejo bien claro, y especialmente de su gobernador de Minas Gerais, de Bahía. Entonces, tenía gran conocimiento de lo que ocurría en el Nordeste y la corrupción, y teníamos los hermanos nordestinos sofocados en los hospitales. Debería mínimamente, para hablar del tema de la CPI, estaba coordinado por algunas personas que estaban investigando esta cuestión y hablaban de la compra de vacunas, y cuando en enero de 2017 se hablaba de 57 países ya habían comprado vacunas cuando usted no compró ninguna vacuna. Usted puso un ministro de salud que no entendía, lo único que parece que entendía era otras cuestiones por fuera de la compra de vacunas, hasta que llegó Pazuello, cuando él no sabía nada de salud. Él no puede no decir que no conocía, que no realizaba la compra de vacunas, y la investigación comprobó, y se va a seguir comprobando, todo aquello que estaba comprando $1 por cada dosis de vacuna. Y todo eso estaba siendo comprobado con respecto a la corrupción. Y el pueblo espera que un día la Procuración General de la República pueda encontrar un fondo de verdad o no sobre todo esto. Según CPI, Covaxin no vendió ninguna vacuna a Brasil. Deje de mentir, no hay corrupción porque no hubo vacuna en Brasil. Ahora, usted dijo algo importante, que
podría haber conversado con los gobernadores del consorcio del Nordeste. Le digo una cosa, Lula, podría haber terminado con el CPI del COVID rápidamente. ¿Sabe cómo? Si tomara una enmienda de Omar Aziz, su amigo senador de Amazonas, y del hermano del senador Hernán Calheros, porque ellos querían esa enmienda con una medida provisoria nuestra, que cualquier gobernador o intendente que quieren ser honestos, ¿no?, que pudieran comprar vacunas en cualquier lugar del mundo sin la aprobación de Anvisa y sin licitación. Sería la fiesta, el mayor robo. ¿Y quién paga la cuenta? El gobierno federal. No aceptamos la continuidad de ese robo del consorcio del Nordeste después de los 50 millones. Querían seguir, ¿no?, comprando vacunas en cualquier lugar del mundo sin verificación. Una vergüenza si se hubiese aprobado. No acepté eso. Lo que acepté fue irme. Y no encontraron nada de mí o del señor Pazuello. Nada. Es una vergüenza realmente que usted cargue en sus hombros la muerte de 400.000 personas que podrían haber sido evitadas si se compraban las vacunas en el momento correcto, en el momento debido. La ciencia lo dice todos los días, que usted recibía las propuestas de compra y usted no las aceptaba. Es ridículo para el pueblo brasileño que no creía en la pandemia este hombre. Decía, usted mismo decía que iba a matar uno o dos viejitos, pero no iba a ser de importancia. Y decía que era todo mentira. Y la realidad es que el COVID era importante. Y usted mismo decía que era una gripecina, que era algo que no tenía sentido darle importancia. Y usted generó también, inclusive rompió con el secreto de quién tomaba vacuna y quién no. El pueblo brasileño debía tener un presidente que cuide de ellos, que evite la cantidad de muertes que se generaron. Y usted no lo generó justamente. En febrero de 2020 decretamos un estado de emergencia en Brasil. La Red Globo, con todo su conglomerado, el Varela, empezaron a decir totalmente lo contrario. Brasil tiene un clima caliente y no hay miedo del COVID. ¿Es una gripe? Bueno, es lo que yo siempre dije, que las personas sanas no tenían que preocuparse, no se podía abusar de la situación, obviamente. Entonces recomendamos a los más enfermos y a los más viejos realmente que tomaran cuidado. Fue el papel del gobierno que, en primer lugar, al ver lo que pasó en el mundo, decretó el estado de emergencia, que fue ignorado por aquellos que querían ir al carnaval a cualquier precio. Entonces, señor Lula, no siga mintiendo, por favor. No voy a hablar de su pasado es lamentable. Mentira, dice usted, porque los números están para que todos los vean. Usted es el rey de las fake news, de la estupidez, de mentirle a toda la sociedad brasileña. Y usted mintió sobre la vacuna todo el tiempo. No quería que nadie se vacune. Y hoy usted tiene que entender que carga con la mayor cantidad de muertes en el mundo. Y incluso ni siquiera tuvo la dignidad de visitar a alguna familia que haya sufrido con una muerte de COVID. En vez de visitar a la reina de Inglaterra, podría haber visitado a alguna familia que sufrió con el COVID. Sabiendo que murieron 2.000 niños de COVID. Y usted no quería creer en el COVID. Usted decía que era todo mentira. Y usted trataba de desacreditar todo el tiempo. Y yo sé lo que piensa el pueblo que perdió a alguna persona querida. Yo tengo justamente una persona familiar que perdí por COVID. Bueno, ahí empezó a hablar del discurso y ahora se conmueve por la suegra. Señor Lula, por favor, entienda una cosa acá. Nadie podía hacer entierros, nadie podía, ni siquiera los familiares. Usted no tiene conocimiento, usted habla de la propaganda, no tiene idea. Yo me preocupé por cada muerte en el Brasil. Repito, Brasil, no me interrumpa. No me interrumpa. No, mintió todo el tiempo.
Ahora que usted es candidato, está mostrando la seriedad que debería haber mostrado en aquel momento. La verdad es esa. ¿Es así o no es así? Usted no fue ni a un hospital, no visitó ni a ninguna persona, ni a un pariente. O Rio é mais uma ¿Usted mentira entiende? tua. Basta ver o vídeo. Eso es una quando mentira aconteceu más. a questão Tengo da el falta de video ar. cuando pasó esto de la Vocês falta são de aire. especialistas em pegar Ustedes son especialistas en agarrar videos y editar el pedazo que más le conviene. Usted sabe que es especialista justamente en eso. Usted es especialista en fake news, usted lo sabe. Lula, Candidato Bolsonaro terminar o raciocínio. por favor, deja al bien. candidato terminar. Repito, compramos 500 millones de dosis de vacuna. Entregamos logística nossa para estados, con nuestra regiões. logística a estados y municipios. Brasil fue ejemplo en el mundo con respecto a la vacunación. Menos de un mes después de la primera dosis aplicada en el mundo, Brasil empezó a aplicar y se compraron las vacunas a través del gobierno federal. Nos enorgullece nuestro trabajo. Salvamos millones de vidas. Si fuera por su gobierno, con el consorcio del Nordeste, se hubieran robado todo. Y no sé, habría mucha gente muerta. Yo voy a comentar cómo es el tema de vacunas. En 2010 estaba la gripe H1N1. En 3 meses nosotros vacunamos a 80 millones de personas. En 3 meses. Porque Brasil es un país que tiene expertise en vacunación. Es un ejemplo mundial en vacunación. Nuestro país nunca se preguntó quién no cree en una vacuna, quién es responsable y quién no. Y la verdad es esa. La realidad es esa. Usted carga en sus hombros por lo menos con 400.000 personas que murieron por negligencia de usted y el negacionismo acerca de la vacuna. Basta de mentira. Pasemos a otro asunto acá. Em 2006, En 2006, 59 policiais foram executados 50 aqui no estado de São policías Paulo. fueron ejecutados acá en el ¿Y estado por de qué? San Pablo. ¿Y por qué? Porque teriam Porque que transferir uma cola tenían para que um presídio de transferir segurança máxima. algo Ele não podia mais ficar aqui y no se comandando podía o crime. quedar más acá O seu governo comandando. não Su transferiu gobierno Marcola. no transfirió Pelo que tudo indica, fez nada. acordo com Marcola Y se com o seu hizo Alckmin, un que era acuerdo governador de São Paulo con el naquele señor tempo. Alckmin, que en Repito, ese momento era el 2006, gobernador de San Pablo. En 2006, 59 policías asesinados en San Eu Pablo. chegar em 2009, Cuando yo llegué en 2019, Sérgio Moro, para que con nós, Sergio então, Moro, tirássemos do Marcola para que sacáramos estadual aqui em São Paulo todo e eso mandássemos acá en para San presídio Pablo y lo federal, mandáramos a la regime cárcel todo federal especial, con un sem régimen qualquer especial, comunicação com o sin mundo cualquier exterior. comunicación. Eso Rapidamente começou rápidamente a cair empezó a o caer, número de mortes violentas o em se nosso país. cayó, digamos, Por que el você não número de transferiu muertes Marcola em violentas 2006? Já que en tinha nuestro pedido país. ¿Por qué do usted no MP hizo fazer eso con el Era acuerdo en simpatia, 2006? Porque era el amizade, acuerdo. ¿Qué tenía un usted? grande Simpatía, acuerdo naquele amistad, momento, un gran juntamente com acuerdo seu en ese vice. momento, ¿no? Atualmente, Como Geraldo se ve actualmente con Gerardo El Alckmin. candidato sabe que quien cuida del crimen organizado no soy yo. Quien se relaciona con el crimen organizado, con los grupos armados, saben también todos que la culpabilidad acerca de la muerte de Mariani da Silva también tiene que ver él. Todos saben que fui uno de los creadores máximos de cárceles. 5 cárceles fueron creadas en mi gobierno. Y yo no quería transferir porque tenía razones para no hacerlo. La seguridad, quizás de él entienda que sí, pero la realidad es que usted está hablando con alguien que hizo 5 plebiscitos de seguridad máxima en Brasil. En serio, usted tiene que entender que la mentira aquí está bien clara. El presidente tiene que decir la verdad en lo posible. Señor Lula, amizade com bandido. Amistad con bandidos. Yo lo conozco eso. Esteve atualmente En Río de Janeiro no pasa. complexo do Salgueiro. Estuve hace poco en el No tiene complejo un Salguero. policial No había al lado. ningún policía Son al lado. traficantes. Solamente traficantes.
Es tan verdadera su afinidad con traficantes y bandidos que en las cárceles en Brasil, cada 5 votos usted tuvo 4. Y cuando vos ves lo que pasó, hubo llamados telefónicos y decían, bueno, una palabrota que no la voy a decir, ¿no? Y dice que lo prefiere usted antes que a mí. Bueno, eso es verdad, ¿no? Usted deja a los amiguitos sueltos en otra cárcel comandando el crimen organizado. Eso es un delito, señor Lula. Que de lo cual yo tengo orgullo es que soy el único candidato a presidente de la República que tengo el coraje de entrar a una villa, a una favela. Y cuando era presidente también lo hacía, también entraba. Y la realidad es que yo avisaba, cuidado con Bolsonaro, que es amigo de los grupos armados. Y sabe lo que me pasa a mí, es que yo creo en el pueblo. Y yo puedo entrar en el complejo de Alemão. Y tuvimos una posibilidad de hacer una marcha y una reunión muy impresionante. Y usted sabe que tiene ahí personas que trabajan desde temprano. Usted sabe dónde están los bandidos en realidad. Sabe que usted sabe dónde viven, sabe cómo viven. Eso no eran de la favela do Alemão. Saben que viven en una avenida de Copacabana. ¿Y usted cree que están al lado de los pobres? No, ellos están al lado de los ricos. Los pobres son trabajadores. Y justamente fue lo que hablaba en el complejo de Alemão. No fueron solamente los pobres los que votaron a Lula. Y justamente tiene que ver con todos los presidentes. Si usted contabiliza todos los presidentes hasta hoy, nadie puso 10% del dinero de lo que yo puse. Usted tiene que saber que él va a aumentar. Y no va a aumentar nada. No les va a dar nada. Entonces, usted lo que tiene es un mentiroso aquí. Y usted justamente su nombre, Jair Bolsonaro, es el único mentiroso que está acá. Que justamente le miente al pueblo brasileño. Hablando justamente del pueblo del Nordeste. Este presidente es el único que los ayuda, que los cuida, porque yo soy nordestino. Y sabe que usted, toda la vida yo voy a ser nordestino y siempre voy a tenerlos en mi cabeza. La transposición del río San Francisco. Bueno, se tendría que haber terminado en 2010, en su gobierno. Pero pasó a 2012, gobierno de Dilma. Pero en Brasil hubo una explosión de corrupción. Usted le negó agua a sus hermanos nordestinos. Yo fui allá con Rogério Marinho, que ahora es senador del norte. El pueblo reconoció su trabajo. Usted en realidad lo que hizo fue una obra que no llegaba a nada. Agarramos una obra que estuvo parada por casi 10 años. Eso es peor. Es mejor empezar una obra. Usted sí desvió mucho dinero para la corrupción. Todo era corrupción en su gobierno, todo. Usted le negó el agua al nordestino. Yo se la llevé con Rogério Marinho. Y aún más, el ejército trabajó mucho en el nordeste para cavar pozos para esas personas que estaban lejos de esos lugares enormes del agua del San Francisco. Usted maltrató en realidad. Y la verdad que usted no hizo nada. Le negó el agua al pueblo nordestino. Francamente, usted es una persona fantástica para hablar de cosas que son vergüenza pura. Voy a contarles algo. Que hay que ser tan cara dura como es él, realmente, porque yo hice 88% de las obras de San Francisco. Él hizo 3,5%. 3,5%. De la misma forma que él habla que justamente que él trabajó y que habla de los números, y todo fue hecho en mi gobierno. Más del 80% de las obras. Y él... La realidad es que hace la terminación de la obra. Estábamos haciendo el aporte sobre una ruta de Mato Grosso
Y él es el día de hoy que dice que la obra esa, por ejemplo, la hizo él. A ver si puede reconocer que la obra fue realizada mayormente por Lula, que es mucho más competente que yo Lula. Ese pedacito que faltaba fue lo único que hice yo. No, usted no lo dice. ¿Usted cree que alguien le cree? ¿Usted cree que los nordestinos que están mirando creen en aquello que usted está diciendo? ¿Que usted cree generó obras por ellos y para ellos? Dígame un proyecto que usted haya generado para ellos. Si usted hizo 86% de las obras en su gobierno, felicitaciones, 88. Bueno, Dilma se quedó, no sé, 12 años, no terminó con los 2 que faltaban en su mandato en el gobierno de Dilma. ¿Quién está mintiendo acá? ¿Por qué en 6 años no finalizaron, ya que faltaba solamente 12%, como usted dice, de la BR-63, la ruta BR-63? No mienta, faltaban 50 kilómetros de esa ruta BR que llega hasta Pará. Cuando nosotros asumimos Tarciso en 6 meses, hizo la obra que pasó por su gobierno, por Dilma, 14 años, y 50 kilómetros fueron olvidados. O sea, no hable de infraestructura y no hable del Nordeste sin tener el mínimo de conocimiento. Yo lo que sé es que usted desviaba el dinero y no lo mandaba al Nordeste. Tarciso aprendió a trabajar hablando de Dilma, ¿no? Claro, que fue Dilma la que también trabajó en las obras. No sé si usted sabe que el padre también trabajó. El dato concreto en realidad, señor Bolsonaro, es el siguiente. En nuestro gobierno nosotros tuvimos la mayor política de infraestructura que este país ya conoció. El mayor. Tal vez no se dio cuenta usted que en aquel momento que se trabajó en el año 75, nosotros tenemos la mayor obra de infraestructura en el mundo, en el país. Mucho empleo que se generó desde nuestro trabajo en los proyectos, y la realidad es que usted no lo hizo. Usted habla mucho. En realidad, que nada hizo. Sí, Tarcísio sí trabajó, pero era el dueño de la lapicera, era el dueño del recurso, hizo lo posible. Y cuando fue a trabajar conmigo, se sintió como la persona más útil del mundo, que fue verdad. Concluyó obras por todo el Brasil. Si ve que hay ministros, como usted tuvo en el pasado, casi todos presos, si había una persona de la línea del Tarciso, muchas horas se hubieran hecho. Claro que sí. Entonces, la gran verdad es que usted no hizo nada por Brasil, a no ser pasar dinero público para su bolsillo y el de sus amigos. Ahí, aquello que usted está viendo, y quiero realmente reconocer que el horario de Bungie que interpuso para este debate es un horario importante. Nuestro presidente está reconociendo, está diciendo que no hizo nada por nuestro país, pero él era diputado y él nunca hizo un discurso en contra del gobierno de Lula. Jamás. Busqué por todos lados a ver cuándo habló en contra de Lula. No. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo él sabe que nosotros fuimos el gobierno que más invirtió en nuestro país y sabe que más ayudó y generó desarrollo en las Fuerzas Armadas. Nunca lo escuché hablar sobre eso. La verdad, ni siquiera había ministros, se votó gente incompetente, una vergüenza. Ahora dice que no hice nada, es un discurso contra usted, Lula, 8 años de gobierno, ni siquiera voy a hablar de eso, por lo menos mostrábamos las mentiras y la falta de verdad y la corrupción de su gobierno. Gracias, candidatos. Ustedes están siguiendo el primer debate para el segundo turno para la elección de presidente. Bueno, estamos analizando acá en el estudio, en el piso, estamos analizando los especialistas que tenemos. Se ha sumado Nahuel Sosa también para ver
qué está pasando en este debate que al principio parecía medio, viste, tibio, pero entraron en el tema de corrupción, el tema de la pandemia muy estirado. Te escucho, Nahuel, ¿qué escuchaste? Dale. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Comparto lo que decías. Me parece que al principio Lula quiso atacar con el tema de universidad y sin embargo eso no terminó sucediendo, siendo que es un tema de mucha debilidad de parte de Bolsonaro. Finalmente Bolsonaro lo llevó para el lado de la Bolsa Familia, ¿no? Que es una asistencia en Brasil en la cual... Habla mucho de pobreza también, ¿no? Habla mucho y que él la fue aumentando, ¿no? Y me parece que después Lula recupera protagonismo cuando se entra la pandemia, el tema de vos no fuiste a un hospital, vos lo negaste, eso es lo que no le convenía a Bolsonaro. Fake news. Y de alguna manera cuando Bolsonaro retoma con la idea de lo que tiene que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas, con la seguridad, y Lula contesta con las cárceles, da la sensación de que uno puede ver un Lula que pasó, por momentos deja el discurso moderado y pasa un poco más a la ofensiva. Un Bolsonaro que paradójicamente hasta acá no está tratando de mostrarse más poniendo el eje en la gestión pero está raro, ¿no? Está raro. El centro, el noroeste, ¿no? Que lo han planteado muchas veces, ¿no? Digo, se llevó casi la mitad del debate, una parte no hay debates acá en Argentina, es cierto. Es una metodología inteligente de poder interconectar a ambos presidentes y que estén a metro de distancia nada más. Dale, te escucho, Ernesto, vamos. Me parece que es un debate que estamos viendo acá, que es el debate tradicional, que es el debate de negro y blanco. ¿Por qué negro y blanco? Claro, lo que estamos viendo es el debate de negro y blanco. Bolsonaro ganó el Brasil blanco. Bolsonaro ganó en Río de Janeiro, San Pablo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Lula ganó en Bahía, Minas Gerais, Pernambuco y Ceará. Entendemos. Dale. Es el Brasil negro blanco y claramente lo estás viendo acá. ¿De qué habla Bolsonaro? Bolsonaro habla de la corrupción. La corrupción mayoritaria. Pero también de la pobreza, ¿eh? Sí, pero la pobreza, es verdad, pero de la pobreza lo que habla Bolsonaro dice, yo hice más por los pobres que vos, dice a Lula. Ahí están como, los dos dicen parte de su verdad. Extrapolando Brasil-Argentina, Bolsonaro sería Macri y Lula sería candidato del PJ. Sería una cosa así. Yo lo veo a Bolsonaro mucho más parecido a Milei que a Macri, ¿eh? Bueno, está bien, claro, exacto. Muchísimo más parecido a Milei. Sí, a Bullrich. Pero sobre todo a Milei, porque él plantea cosas que son más fuertes. Es lo que dice, es lo que plantea es el sistema. Él dice el sistema que utilizó Lula es un sistema errado, no políticas públicas. Cuando hablan de la pobreza, dice, nosotros le dimos más a los pobres, ¿eh? Sí. Hablaron de los planes sociales y también le decía a Lula, le echaba en cara lo que podían comprar en aquel momento lo que sería la tarjeta alimentaria en la Argentina. Exactamente, digamos, ¿no? de 40 lo triplicó, de 40 reales a 120 reales. Dale. Bolsonaro lo que hizo en gran parte de esto último que escuchamos es correrlo por izquierda a Lula, con lo cual no empezó a plantear que el Estado no tiene que intervenir absolutamente en nada, sino que empezó a remarcar cómo él también intervino, también generó ayuda social y generó algo que no tiene que ver simplemente con una ausencia del Estado. Intentó competirle y en algunos temas correrlo por izquierda a Lula. Te escucho, Walter, dale. Bueno, mira, para mí esto habría que compararlo con una pelea de boxeo. En el primer round. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Porque es en el primer round donde los dos contendientes se miden el uno al otro, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los flancos más débiles. Lula, como decía Nahuel, intentó entrar por el tema de la inclusión social, se dio cuenta que no podía entrar por ahí, retrocedió, digamos, entró por el tema muy bien de la pandemia. Lula lo hizo entrar a Bolsonaro. Nos llevó el tema de la pandemia. Bolsonaro se la dejó picando un poco también, ¿no? Al decir que durante 2 años las universidades estuvieron cerradas y que no tenía sentido abrir más. Entonces ahí Lula aprovechó y metió el tema de la pandemia, creo que fue muy inteligente. Un tema donde iba a perder claramente. Bolsonaro, además, Bolsonaro lo que ha hecho es repetir y repetir las palabras corrupto, mentiroso, corrupto. También en el tema de la obra vial, Lula retrucó con la idea de que el gran rey de las noticias falsas, de la fake news, es Bolsonaro. Pero también miremos otra cosa, que solo han hablado del pasado. Ninguno hasta ahora ha hablado de nada de lo que han hablado de la gestión de Bolsonaro. El pasado también es la gestión de Bolsonaro. Y el pasado es la gestión de Lula, digamos. De ambas gestiones. Es cierto, no hay propuesta de cara al futuro. Hasta ahora nadie dijo voy a hacer tal cosa. No. Hasta ahora se han echado en cara los errores que... Bueno, más o menos lo que pasa en Argentina, digamos. Exacto. ¿No? Agustín, te escucho, dale, vamos. No, sí, interesante ver cómo la ayuda a los pobres es tan valorada, ¿no? Digo, si pusiéramos eso acá en Argentina, pensaba en eso, donde los candidatos juegan a quién ayuda menos al pobre, o por lo menos quién lo dice menos,
bueno, es interesante ver cómo lo plantea Bolsonaro, sobre todo, en decir, bueno, nosotros hicimos más por vos, que sos supuestamente el progresista, el que nos vino a ayudar. No, pero fíjate que el proyecto Brasil, un gran país, digamos, el motor de Sudamérica, si se quiere, lo están debatiendo. Tiene razón Walter, no hablan de cara al futuro y de las políticas que van a proponer, hablan de la tarjeta alimentar, digamos. Sí, lo que pasa también, una cosa que pasa en Argentina. Lo que pasa, Tomás, es que la política brasileña está totalmente lumpenizada. En la realidad, hoy Bolsonaro le está diciendo ladrón a Lula y Lula le está diciendo asesino. Exactamente. Asesino. No, los dos se dicen mentiroso entre ellos, pero digamos, Lula le está diciendo, Bolsonaro le está diciendo vos sos un corrupto ladrón y Lula le está diciendo vos sos un asesino que dejaste morir 400.000 personas. Me llama la atención por ahí Lula cuando dice yo tengo el coraje de entrar a los barrios carenciados, que serían la favela. ¿Cómo es coraje? ¿Un presidente va a decir tengo el coraje de entrar a un barrio humilde? ¿No, Nahuel? Sí, me parece que ahí lo que está mostrando es de alguna manera su popularidad, ¿no?, histórica que ha tenido Lula. Pero ahí también hay algo que hay un fenómeno interesante que es, un poco tomo lo que decían Walter y Ernesto, de esta idea de, bueno, acá por lo general los libertarios o muchas de las derechas lo toman a Bolsonaro como un referente, ¿no? Para vos, fíjate qué curioso que Bolsonaro está haciendo una reivindicación ahora permanente del Estado y está gastando eso que tanto odia a la derecha, emitir, no para de emitir. Exacto. Entonces, me parece que ahí, de alguna manera, esos roles que a veces están tan estereotipados, después cambian. Y yo te agregaría una cosa más, que en estas últimas 2 semanas, Lula acusó, hubo varios spots que la justicia electoral tuvo que retirar por la hostilidad que tienen los spots. En el caso del equipo de Lula, porque hablaban, por ejemplo, del canibalismo. Una vez Bolsonaro dijo que era canibalismo. En el caso de Bolsonaro, porque estaba hablando directamente que Lula era un presidiario y que... O sea, se está haciendo campaña sucia, digamos. Y me parece que hay un Lula que se mostró, primero, recordemos la campaña, se mostró como un estadista, como un garante de la paz, viene el respaldo de la ONU y entra ahora un poco más en el barro de ir a disputarle también al terreno de Bolsonaro. Vamos a volver a la transmisión original porque estamos viendo el debate. Dale. Y mientras tanto lo interpretamos. Dale. Fazem as perguntas para os candidatos. Los periodistas que van a realizar las preguntas a los candidatos. Cada periodista va a realizar una pregunta que van a responder los 2 candidatos y el tiempo que tienen es de 1 minuto y medio por cada respuesta. Se sorteó el orden a cada periodista. El primero a responder será Lula y la primera que realizará la pregunta será Fernanda Magalhães. Buenas noches, candidatos. Buenas noches a todos. Mi pregunta tiene que ver con la relación entre los poderes. La separación de la independencia entre los poderes de la República es una de las causas establecidas en la Constitución. En el Congreso hay una serie de propuestas que buscan alterar la composición del Supremo Tribunal Federal, aumentando el número de ministros o estableciendo mandatos que acabarían con la edad vitalicia de los integrantes de este Tribunal Supremo. Estas medidas es una forma de contener supuestos abusos del judicial, pero también se ven como amenazas a la democracia por los juristas y observadores de cómo esas prácticas se dieron en países como Venezuela y Hungría. Quería saber si ustedes se comprometen, en caso que sean electos, a respetar la separación de los poderes y su independencia y descartar este tipo de medida. Candidato Lula, 1 minuto y medio. Usted va a ver que voy a llegar cerca a la cámara con la cual estoy hablando, porque no va a tener ninguna agresión de mi parte. Usted sabe que yo tengo un pasado en el cual nunca fui en contra de la Corte. Si hubo un cambio de número al número 17 de miembros y después bajó nuevamente a 15. La realidad es que quienes quieren tenerlo no somos nosotros ese tipo de cambios. El ministro de la Corte no tiene el rol de beneficiar. El ministro de la Corte tiene que tener un buen currículum, tiene que ser una persona idónea y tiene que saber lo que debe ser realizado. Yo tengo orgullo porque aquellos que yo nombré, como que por ejemplo tuvieron una votación muy interesante con respecto a la sociedad civil. Y sinceramente estoy convencido de que intentar meter mano en la Corte para poner compañeros y poner partidarios es un atraso y es un retroceso que nuestra República Brasileña ya conoce muy bien. Y yo estoy en contra de todo eso. Las personas podemos discutir el futuro con respecto al mandato,
sobre algunas cuestiones puedo tener una limitación mayor, pero el ingreso a la Corte tiene que ser con respecto al currículum y no solamente por amistad. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto y medio. Estimada periodista Vera, quiero dejar bien en claro la propuesta de la Constitución o el trámite en Cámara se hizo por Luis Londina y tiene 40 diputados del PT que apoyaron debidamente. O sea, en 2013, la señora Dilma Rousseff, que era una fuerte influencia del señor Lula, intentó crear 4 bancas más para el Supremo Tribunal Federal. De mi parte estaba hecho el compromiso, no hubo ninguna propuesta. Como nunca pasó eso, hubo un momento en que el PT tiene 7 ministros indicados para el Supremo Federal. Yo tengo 2. Si soy electo, tengo 2 más. Me quedaría con 4 y el PT con 5. Está bien el equilibrio. Ahora, el currículum, obviamente, eso pasa por cada presidente, que es una indicación y pasa por un debate en el Senado Federal. Señor Lula, faltó decir que es candidato por cuenta del ministro que fue indicado por Dilma Rousseff y después fue indicado al Supremo Tribunal Federal. Y está aquí porque se trata de un amigo indicado por el PT. Bueno, mientras el candidato Bolsonaro respondía, el señor candidato a presidente Lula pedía, por favor, un minuto, candidato Bolsonaro, de acá a poco vamos a estar yendo a la parte de respuesta. Acabo de recibir el pedido de respuesta y fue rechazado ese pedido de respuesta. Primero entonces vamos a pasar a otra pregunta. El periodista de Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Para no entrar en algunos sectores, queremos hablar de más propuestas e ideas, pero quería hablar un poquito sobre economía. En la primera vuelta, en este debate, se habló de los 600 reales del auxilio, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vendría? ¿No? Porque, a ver, lo saca de otro presupuesto. Es una buena oportunidad, ¿no? Pero también quiero hablar de otra cosa en términos de economía. La privatización. El presidente Jair Bolsonaro defendió esto de la Petrobras. Quiero saber si continúa defendiéndolo, cuál es su política de precios y también el señor Lula, cómo sería su política con Petrobras y también la política de precios. Gracias, candidato Bolsonaro, 1 minuto y medio. Política de precios. El COVID, la pandemia, quédense en casa, una guerra allá afuera. Explotó el precio de los combustibles en todo el mundo. No fue distinto en Brasil. Y tuvimos la obligación de buscar una alternativa. Fuimos a un parlamento, a la Cámara y al Senado. Se presentó una propuesta con un proyecto muy debatido. Al final, el Congreso votó y yo sancioné la reducción del techo del SMS, que es un impuesto para 17% como máximo. Y yo comprendo, como presidente de la República, suelto todos los impuestos federales de los combustibles. Lo dejo en claro. Esa propuesta, todos los senadores del PT se opusieron, obviamente, en el Senado Federal. Y eso empujó el precio de las cosas hacia abajo. Estamos en el tercer mes con deflación, según Abras, del mes pasado. Hasta ahora, los productos de la canasta básica del supermercado cayeron un 20% en promedio. Tenemos hoy una de las gasolinas más baratas del mundo. ¿Trabajo de quién? Jair Bolsonaro y Congreso Nacional. Todo el mundo lo ve, ¿no? Lo que pasa con el precio de los combustibles y la inflación. Y nosotros, Brasil, con Paulo Guedes, un orgullo, la economía y el pueblo en primer lugar. Candidato Lula, 1 minuto y medio. Bueno. Cuando escucho a mi adversario hablar, me pongo a imaginar en qué mundo él vive.
Primero porque este país hoy solo genera el 80% de la gasolina que usa. Y antes era diferente eso. Este país trabaja mucho con el tema de la refinería y él hablaba acerca con respecto al monopolio que se generaba con BR, que BR es la empresa de petróleo, y hoy tenemos 392 empresas importando gasolina desde los Estados Unidos. Pero la realidad es que el precio no tiene que ser dolarizado, porque nosotros trabajamos en reales, pagamos los salarios en reales y sabe perfectamente que eso no es viable. Y sabemos realmente que estoy en contra de la privatización. Petrobras es una empresa que en su gobierno terminó de privatizar y paga 3.000 millones de reales de alquiler y en 10 años ya se consumió el dinero que él fue cobrando, y la realidad es que realmente creo que privatizar no soluciona absolutamente nada. El que pregunta ahora es el periodista de la Folha de São Paulo, Patricia Carlos Melo. Buenas noches. Tengo mi pregunta en relación sobre el tratamiento con los poderes en cuanto a las autoridades electas. Perjudicaron en cuanto a lo que es la implementación de políticas públicas y realmente hoy se convirtió en una guerra sucia en cuanto al sistema electoral y las urnas, sobre las vacunas, sobre la salud pública, todos los temas. Candidato Bolsonaro, usted tuvo muchas declaraciones falsas que fueron promovidas por Internet. Señor Lula, su campaña también tuvo declaraciones falsas y promovidas en Internet. Candidatos, ustedes podrían proponer entonces empezar a trabajar con políticas que no sean, con políticas de divulgación de comunicaciones que no sean falsas, sabiendo que no pueden recibir información falsa como sobre salud y sobre sanidad pública. Mi adversario tuvo 86 procesos hablando sobre el programa de él, 36 fake news en su campaña. Y el Tribunal Supremo Electoral fue quien procesó a Bolsonaro. Entonces, la prensa publica falsamente que dicen entre 6 y 7 mentiras por día. Entonces yo me levanto todos los días y encuentro mentiras y sale el candidato Bolsonaro en una live y dice mentiras. Entonces, él dice realmente mentiras a cualquier hora. Entonces, usted sabe que yo hice campaña contra Collor, contra Fernando Henrique Cardoso, y el nivel era otro. Era un nivel civilizado. Era un nivel en que la verdad siempre estaba en primer lugar, prevalecía. Siempre se trabajaba sobre la orden del día y sobre cuestiones reales. Y sobre cuestiones de trabajo, sobre cuestiones de salario. Por ejemplo, nosotros tenemos 36 millones de personas que viven con un salario mínimo. Y no se habla del salario mínimo, nadie habla de eso en nuestro país. Y nosotros creemos que la justicia tiene que tomar decisiones y las comunicaciones tienen que ser reguladas. Y realmente tienen que sacarse del aire aquellas comunicaciones que sean mentirosas. Es un candidato que no va a gobernar correctamente porque él miente. Candidato Bolsonaro, 1 minuto y medio. Lula, si usted no miente, no sería usted. Todo el tiempo dice que soy genocidia, de la milicia, caníbal, y usted en su programa, influido por Guedes Rosa, me acusó de pedofilia, intentando atacarme en lo que para mí es lo más sagrado, la defensa de la familia brasileña y de los niños. El señor Alexandre de Moraes tomó sentencia contra esas fake news, esas mentiras. Y aquí la sentencia dice,
a la representada Rossmann del PT el 15 de octubre. Ahora sale de la realidad por medio de mentiras, haciendo uso de recortes y encadenamientos inexistentes de discursos gravemente descontextualizados del representante Jair Bolsonaro con el objetivo de influir negativamente sobre el electorado. Se ve la divulgación de hechos conocida, de hecho inverídica, porque son noticias falsas divulgadas durante la segunda vuelta de la elección presidencial, sin mentir. Y acá, esto es algo bien concreto. Una sentencia de la ministra Alexandre Moraes. Sin mentira, ¿a dónde se llega? No tiene que hablar de su pasado, no hay nada que sirva del pasado. Tiene que mentir para influir en los demás. La próxima pregunta al periodista de Wall, Josias de Souza. Buenas noches, señores candidatos. Voy a preguntar sobre dos temas en una sola pregunta. Hablaban de la relación entre poderes y gobernabilidad. El gobierno Lula compró el apoyo del Centrão con el Petrolão. El señor Bolsonaro compró con presupuesto secreto. La pregunta es, el que es electo el 30 de octubre tendrá que relacionarse con el Congreso. Hay muchas pruebas. ¿Qué es lo que van a hacer para que esa relación se dé sin la necesidad de comprar el apoyo legislativo? El primero en responder ahora el candidato Bolsonaro, por favor. El primero en responder el candidato Bolsonaro, por favor. Por favor, que yo compré el presupuesto secreto. Pero si yo compré... Supongamos que, a ver, usted es diputado, usted recibe dinero mío, entonces se va a quedar conmigo, ¿no? Es lógico. Acá tengo una lista preliminar. 13 diputados del PT que recibieron recursos de ese tal presupuesto secreto. Yo no tengo nada que ver con ese presupuesto secreto. Hasta puedo entender que el Parlamento trabaja mejor en la distribución de renta entre lo que sería el ministro de Economía y el presidente. Pero por favor, Josias, dice que yo compré el presupuesto secreto. Le puedo mostrar muchas oportunidades con más nombres que recibieron fortuna de ese supuesto presupuesto secreto. Si yo tuviera ese poder, primero tengo que tener carácter, no lo haría. Y solo para que se vea el control, ese presupuesto fue creado por Rodrigo Maia, conocido como una persona que me quiere sacar poder. Yo en realidad quería decir la verdad, que ese presupuesto estuviese en mis manos y yo no haría un mal uso de él. Usted puede estar seguro, como pasó con Tarcísio, Rogério María. Por favor, usted es periodista, es una persona inteligente. Usted. A ver, jamás daría dinero para todo ese grupito acá si no me hubieran votado, ¿no? Se ve que nunca compré el voto de nadie. Por favor, candidato Lula, 1 minuto y medio. Por favor, candidato Lula, 1 minuto y medio. Josias. Lo primero que tiene que aprender es que un presidente de la República, que fue elegido, él va a gobernar y le va a dar a la gente que lo acompaña en su elección. Y la realidad es que quien sufre es el pueblo brasileño. La realidad es que la responsabilidad le cae justamente porque es el pueblo quien lo vota en realidad. No importa quién lo recibe y quién no lo recibe. Exactamente es lo que ocurre y eso vale para todos los presidentes de la República. Para usted, por ejemplo, si fuese electo presidente, tendría que intentar confrontar esa historia del presupuesto secreto. En realidad debería generar un presupuesto participativo, como el que nosotros creamos en los estados brasileños. Todos recuerdan que un presupuesto secreto en nuestro gobierno del PT sería imposible. Siempre nosotros trabajamos con un presupuesto participativo. Busquen lo que fue el presupuesto participativo. Nosotros, el presupuesto para el año que viene ya está dispuesto. No sé si vamos a poder cambiar el presupuesto del año que viene, pero vamos a mandar a que la gente pueda decidir acerca del presupuesto para que puedan ver y tomar conocimiento y puedan decidir sobre lo que hay en el presupuesto y todo eso genera mucho poder. Gracias, candidato. Llegamos al final de este bloque.
un debate histórico que une a los dos candidatos presidenciales realizado aquí en los estudios de la Band en São Paulo, del grupo Bandeirantes con UOL, TV Cultura y Folha de São Paulo. Aprovecho para traer información. Bueno, acá en el estudio estoy viendo muy atentos a todos los periodistas, están todos escuchando obviamente, y Nahuel Sosa también estamos con nuestro compañero Nahuel Sosa, sociólogo que sabe muchísimo del tema. Che, ¿se ha argentinizado mucho la campaña? Son más o menos los mismos ejes. Mirá, se habló en un momento de la sumatoria de jueces de la Corte. Escuchá eso. Después Bolsonaro habló de la fake y Lula también habló de la fake, la campaña sucia. Después hablaron de cuánto era el auxilio de los más pobres. Se habló también de la voluntad a parlamentarios, cómo se compraban diputados. Eso por suerte acá en Argentina no lo tenemos. Es un debate bastante berreta hasta ahora, Nahuel, ¿no? Sí, me parece que esto que decías de argentinizado también uno lo puede notar mucho en algo, Tomás, que es clave. A ver, la sociedad brasileña no tiene la cultura de movilización como tenemos acá, en el sentido de marchas a favor, marchas en contra. Digo, la Argentina es uno de los países donde mayor acción de multitudes hay, o sea, a favor del aborto, en contra del aborto, a favor de Cristina, en contra... Digo, hay un nivel de organización del espacio público que eso en Brasil empezó a pasar sobre todo en los últimos 10 años. ¿Pero qué quiere decir con eso? Quiero decir que muchos elementos son novedosos. Un elemento, te decía, es esa idea de lo que acá llamamos grieta, ¿no? Para que se entienda. Bueno, ese nivel de polarización, más al estilo Boca River, bueno, en Brasil un poco, como se está haciendo... Se está viviendo. Claro, es como es medio novedoso este formato de debate. De hecho, Lula en un momento le dice, a mí me tocó varios debates, me tocó debate con Cardoso, me tocó con Melo, y nunca este nivel ni de fake news ni este nivel de hostilidad. Digo, esos dos elementos son novedosos. La fake news y los niveles de hostilidad. Dale, Ernesto, te me parece que a Bolsonaro le entró una bala y se puso... ¿Cuál es? Y por eso le dijo a Josías, que es periodista muy conocido en Brasil, le dijo que él no compró, que no usó plata para comprar diputados. Por eso se marcó en decir eso. El Lula ni se preocupó en explicarlo, explicó cómo funciona la Cámara. Claro. Me parece que le entró una bala porque el gran valor que esgrime Bolsonaro es que él no es un gobierno corrupto como el de Lula da Silva. Entonces, que un periodista le diga, miren, el PT, o sea, el gobierno de Lula da Silva, compró parte de los diputados a través del Petrolao, y ustedes lo compraron a través del orçamento, ¿no? El orçamento que es un presupuesto secreto que había para las cámaras. Me parece que esa bala le entró y me parece que por eso Bolsonaro rápidamente le fue a decir, no, pero Josías, no sé si le fue a dar explicaciones directas. Bueno, es muy berreta eso, ¿no? También, quién compra y quién no compra legisladores, se empieza a complicar. Dale, Miguel, te escucho, dale, vamos. Es que, como dice Ernesto, uno de los únicos elementos que tiene para diferenciarse Bolsonaro sobre Lula es tratar de apuntar a que Lula tiene gente vinculada a causas de corrupción y él por lo menos no tiene de la misma manera. Entonces, pero sí los tiene, Miguel, hay que remarcarlo. Sí, no los tiene, tiene también, pero de mínima no tiene en el grado de cobertura mediática y de expansión de la justicia en investigarlo a él. Entonces se aprovecha de eso que ya lo tiene a favor Bolsonaro. Y en el medio lo que tienen que hacer es, en una situación en la que queda tan poco tiempo para elegirse, bueno, es empezar a atacarse en lo poco que tienen para atacarse cada uno y poder tirar más chicanas en lo que puede ser el punto débil del otro. Voy a hablar con Walter Gubar, vamos a hablar con Walter Gubar. Dame un segundito porque está Walter también. Quiero escuchar su análisis. Walter, te escucho, dale. Sí, yo creo que también hubo otras preguntas interesantes, como por ejemplo el tema de cómo se posicionan los candidatos con el tema de la privatización de Petrobras. Ahí entramos en el precio de la energía. Digamos, donde tenías a un Bolsonaro jactándose de tener la energía más barata del mundo y de alguna manera... Eso también fue curioso, ¿no? Porque le dice Lula, ¿por qué dolarizaste el precio del combustible? Claro. Si nosotros laburamos todo en real. Le dice, los trabajadores nuestros están en real, los costos están en real, ¿por qué lo dolarizaste? ¿No? Y además le dice que durante el gobierno de Bolsonaro se multiplicaron las empresas importadoras de petróleo y se está comprando mucho más energía de los Estados Unidos de lo que se compraba antes. ¿Por qué ese eje es exactamente el mismo de la Argentina? Si van a privatizar, ¿cómo fue el tema de la pandemia? ¿Cómo es la corrupción? ¿Cómo es la fake news? ¿Cómo es la campaña sucia? Digo, son los mismos ejes que en la Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la globalización, Tomás. Los problemas son similares en casi todas las partes del mundo. Alimentos, energía, trabajo... Son casi temas universales en este momento, ¿no? Yo creo que Lula y Bolsonaro le están hablando de los convencidos ya, Me parece que ya no queda mucho espacio, me parece que no queda mucho espacio para hablarle a nadie más porque lo que tocan todo es muy finito.
Esto es un debate casi técnico. Ustedes fíjense que a pesar de que es para las grandes masas de Brasil, lo que están tocando son temas muy puntuales de la política brasileña. No están hablando a grandes rasgos de las perspectivas de futuro y de líneas generales, sino de cosas muy puntuales y también algo fundamental. Hay un 7% que hoy no tiene decidido su voto según las encuestas. Sí. Esto es según las encuestas que ya pasaron en el anterior. Sí. Hay un 7%. Es cierto, no le están hablando a los tipos que no están convencidos. No. Una cosa importante que vi en Bolsonaro, me parece que Bolsonaro, y es muy parecido a lo que le pasa a Alberto Fernández, no le da bola al equipo de comunicación. Fíjate que lo peor para un político, una cosa que no podés hacer en la política, es no mostrar tus manos. Y el tipo habla con las manos para atrás, o sea, las esconde las manos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Te pido por qué no estoy de acuerdo. Dale, perdón. No, que las redes están diciendo eso, que se lo ven muy nervioso a Bolsonaro y que Lula está con clara ventaja. No, yo tengo esta apreciación. Bolsonaro habla como un militar y Lula como un sindicalista. Claro, puede ser. Bolsonaro habla como un militar, con las manos atrás y da una arenga casi militar. Bolsonaro habla premeditado, entonces, sí, claro. Bolsonaro habla como un sindicalista, mueve las manos, lo que es característico de él. Perdón, Lula. Por eso le dicen Lula, por los abrazos y las manos. Pero pará, Ernesto, pará. Una cosa es que vos hables como militar, yo también interpreto exactamente lo mismo que vos, porque además los movimientos de Bolsonaro son de militar, digamos, de autoridad, digamos. De una sí, el rictus muy fuerte, serio. Pero el esconder la mano es grave en la política, ¿eh? Sí, puede ser, mirá, repito, Bolsonaro me parece que es claramente la representación de algo que políticamente en Brasil existe hace más de 100 años, que es el candidato populista que viene del lado militar, digamos, de la política militar. Claramente Bolsonaro representa eso. Y cuando decía lo de Petrobras, fíjate que Petrobras, Bolsonaro cuando se lo identifica con los liberales argentinos, no haría lo que hacen los liberales argentinos. Bolsonaro se metió al Estado dentro de Petrobras, aún diciendo que la va a privatizar. Él eligió cuánto iba a ser el precio de los combustibles. Es cierto, interviene con el Estado. Totalmente. Dos cosas, Tomás, fíjate. La primera es cómo toman las cámaras, beneficia a Bolsonaro, porque permanentemente la cámara está tomando de Bolsonaro y atrás. Y lo segundo, vos dijiste hay 7% de indeciso. También están los que no fueron a votar, o sea, Bolsonaro también está apostando a quienes no fueron a votar, que fue un sector importante. ¿Vos lo ves a eso? ¿Lo estás viendo? Y sí, porque quienes se abstuvieron y no fueron ni a participar del acto electoral, si vos estás perdiendo, sería lógico que apostés a eso para revertir el resultado. Volvemos a Brasil, sigue la transmisión, dale, escuchamos. Un encuentro fundamental para la democracia. Un encuentro fundamental para la democracia promovido por UOL, TV Cultura, Folha de São Paulo y Band. Les recuerdo que está siendo exhibido en internet todo este debate y todas las empresas participantes están emitiendo. Y Band FM también está emitiendo. Los candidatos ahora tendrán 1 minuto y medio para responder a una misma pregunta. El que hace la primera pregunta es Taibara Ribeiro de la Folha de São Paulo. Candidatos, buenas noches. El asunto es educación. Durante la pandemia, los alumnos de la escuela pública enfrentaron un promedio de 287 días sin clases. Además de eso, esa falta de clases causó un perjuicio de falta de aprendizaje y aumentó la desigualdad entre niños negros y blancos, ricos y pobres. ¿Qué es lo que ustedes de concreto es lo que harían ustedes, ¿no? Para recuperar ese desfasaje educacional por el orden? El primero a responder es el candidato Lula. Tiene 1 minuto y medio para su respuesta. Miren, yo dije hace 3 meses que la primera reunión que quiero tener en la primera semana de enero es con los gobernadores electos de todos los estados y también con los prefectos de las capitales para hablar con respecto a cómo recuperar esos alumnos que están atrasados, esos alumnos que quedaron más analfabetos de lo que eran y porque no tienen ningún tipo de ayuda con respecto a algunas herramientas como computador y demás para estudiar. 2 millones de personas están más atrasadas que los más ricos y no tienen cómo recuperar. Entonces, tenemos que buscar con nuestro ministro de Educación y compartir con los gobernadores y con los prefectos de la posibilidad de recuperar esas clases para que los chicos puedan aprender más. La verdad es que tenemos que hacer un cambio enorme, ayudar
para todos los profesores y que trabajen incluso los sábados para que recuperen y puedan aprender todo eso que dejaron de aprender por culpa de la pandemia. Es triste, pero es la realidad. Los pobres aprendieron menos, los negros aprendieron menos, porque los ricos tienen internet, estudian en su casa, tienen la posibilidad de tener clases, y la realidad es que, bueno, los pobres se quedaron sin clases, y a ellos vamos a cuidar. Pueden prepararse los gobernadores y los prefectos, que el Ministerio de Educación de mi gobierno van a ser socios en esa recuperación. Candidato Jair Bolsonaro, su minuto y medio, por favor. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Bueno, aquí una sinceridad, una verdad, ¿no? Los alumnos están más analfabetos de lo que ya eran, porque fue así en su gobierno, Lula, y en el de Dilma. Los chicos quedaron en casa 2 años. Yo estaba en contra de eso. Pero bueno, ya estamos haciendo con nuestro ministro de Educación una aplicación que fue perfeccionada y que ya está funcionando, que es Grafogame, es decir, en el celular se baja el programa y los chicos están ahí, entran y estudian. Antes, en el pasado, en la época de Lula, los chicos demoraban 3 años para ser alfabetizados. En nuestro gobierno son 6 meses contra 3 años. Entonces, la gran diferencia es, a ver, no es qué es lo que vamos a hacer, hay que demostrar lo que se hace. Lo que usted hizo no funcionó. Y más que eso, nosotros ahora vamos a empezar con lo técnico para los chicos, para que los estudiantes del secundario tengan una profesión. Puede ser enfermero, cualquier otra cosa. Esa es la diferencia de nuestro gobierno y del tuyo. Vos nunca te preocupaste por educar a nadie en Brasil. Nosotros educamos y alfabetizamos. Ahora vamos a pasar al banco de tiempo que van a tener los candidatos. De acuerdo a lo tenido en el primer bloque, tendrán 15 minutos. El orden es invertido a lo que fue en el primer bloque. Por lo tanto, el que va a comenzar con la palabra es el candidato Jair Bolsonaro. Buen debate, candidatos. Lula, vos no respondiste la pregunta sobre el Petrolão. Petrolão fue el escándalo de corrupción más grande de la humanidad, el endeudamiento de Petrobras, el desvío de recursos con compra de refinerías como Pasadena, con eso de la construcción de 3 refinerías, una en León, otra en Pernambuco, otra en Río. Ahí se enterró 90.000 millones de reales de dinero, Lula, no se construyó nada. Ese dinero usted lo mandó, lo desvió y lo dividió y lo compartió con sus amigos. Se devolvieron centenas de millones de reales. Lula, Petrobras se endeudó en 900.000 millones de reales. Eso equivale a que usted haga 60 veces la transposición del río San Francisco. Lula, responda sobre el Petrolão. Yo voy a responder sobre Petrobras y voy a decir una cosa para todos. Petrobras tiene una deuda de 300 millones. Esa deuda fue generada porque Petrobras tenía el proyecto de presado, en lo cual su partido no creía. Y era imposible sacar petróleo de 100 metros de profundidad. Y nuestro barril de petróleo colocado en la tierra generó que puedan subir el precio del petróleo en nuestro país. En nuestro país, 70.000 millones de reales fue la capitalización más alta que se logró con respecto al petróleo. En la segunda mayor empresa del mundo de petróleo fue generado justamente por nuestro gobierno. Y eso generó que nuestro pueblo tenga autosuficiencia. Y la realidad es que se trabajó también en refinerías, sí. El polo petroquímico en Río de Janeiro, que fue parado. Nosotros decidimos hacer refinerías en Maranhão o en Ceará. Hicimos refinerías en Río Grande do Norte, porque este país quería ser exportador de productos y no de aceite crudo, como sí se genera en este gobierno.
Nuestro país tiene un potencial extraordinario y si hubo corrupción en Petrobras para detener ladrones, eso ya terminó y se llegó a detener personas y eso terminó porque nuestro gobierno nada se escondió. No existía el secreto con respecto a de lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito para hijos. No, nada de eso existió. Era un portal de transparencia y de información. Y esas obras fueron dos obras importantísimas para que puedan llegar a ser realizadas las obras en nuestro país. El dato concreto es el siguiente. Si hubo corrupción en Petrobras, no necesitaba quebrar a las empresas y tenía que detener a las personas que robaron y que continúen trabajando porque 4 millones de trabajos, 4.400.000 empleos que se perdieron. Y se dejó de recaudar y dejó de invertirse. Y la realidad es que nuestro país sufrió un desastre en nuestro país. Una empresa que podría estar exportando enormes cantidades y podría estar ganando mucho más dinero de lo que está ganando hoy en día. Por lo tanto, no tengo ningún problema de explicar lo que fue el petrolado petrolín. Es la forma secreta en la cual usted puso tantas cosas en su vida. Tanto le gusta el secreto. Todo es motivo de secreto. Eso va a terminarse. En nuestro gobierno va a terminar. Ahora vienen las elecciones y cuando llegue el día 1 de enero yo voy a agarrar ese secreto y le voy a explicar al pueblo brasileño por qué esconde todo eso. Al final de cuentas, necesitamos saber por qué esconde tanto. Es eso. A su disposición. Bueno, puede disponer de tiempo. Fica aquí, Lula, fica aquí. Tranquilo. Además, quédate acá. Por Quédate favor, acá. ¿sabe lo que pasa? Todo este discurso suyo en el Congreso Nacional era dirigido a mí cuando sea presidente. No podía entender que usted podía ser una basura de presidente. Quando eu cheguei, não tinha sequer coturno. O soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho. Você sabe que a Marinha. Usted sabe que María no tenía nada que ver con todo eso y no sabe perfectamente que todo eso que ocurrió y que el tratamiento que tuve con las Fuerzas Armadas y yo cuidé de las Fuerzas Armadas como si usted no cuidó y yo generé unas Fuerzas Armadas preparadas y tratando de que las Fuerzas Armadas tengan toda la fuerza que podía llegar a tener. Eso es lo que quiero para mi país. Lula, si respetara las Fuerzas Armadas, la gente estaría con competencia de defender, ¿no? Petrobras. El endeudamiento fue de 900.000 millones. Si usted hace 3 refinerías, no ve ninguno. Ustedes compraron la Pasadena allá afuera. Era una viruta, no era nada. Le compró a Evo Morales en Bolivia 2 refinerías nuestras. Deja de mentir. ¿Pero qué está diciendo? Estoy hablando yo. Mentira lo que usted dice. Deja de mentir. Es mentira lo que usted dice. Es Mentira mentira. mía. ¿Está diciendo que es mentira mía? Dígale a su hijo, a cada uno de sus hijos, por favor. Mis hijos me apoyan, los suyos no. Mis hijos me apoyan, los suyos no. Yo no sé por qué me dice que yo estoy mintiendo. Si ustedes hablan entre sí, no se entienden. Esta país es una ciudad fantasma en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro. Estamos empezando a recuperar todo eso. Un escándalo sin tamaño. A ver, escúchame, Lula. Los delatores del gobierno, 6.000 millones de reales. Todo eso fue para Estados Unidos, para la bolsa, que fue con interferencia de los precios. Fíjate esto acá, Lula, las empresas que robaron a Petrobras. Odebrecht devolvió 2.7 mil millones. Andrade Gobierno, Gutiérrez 2.4. Braskem 2.4 billones. Camargo Correa también. ODS 1.9 mil millones. Y así. 16.000 millones de reales que las empresas devolvieron. Son más de los delatores.
Más de 2.4 mil millones para los Estados Unidos. Solamente eso es lo que fue descubierto y contabilizado. Esos ladrones devolvieron 30 mil millones de reales. Usted viene a decir que no, nadie robó nada, que trabajó por el bien de Petrobras. Disculpame, no es así. Usted lo dice y habla con respecto al robo, y la verdad es que nosotros, quien cometió un delito pudo haber confesado. Incluso hubo quien delató. Y lo que quiero decir es que para usted combatir la corrupción, usted no necesitaba quebrar empresas. No necesitaba cerrar empresas. En Corea no cierran Samsung, en Alemania no cierran Volkswagen, en Francia no cierran. En nuestro país se cierran las empresas y la verdad es que nuestro gobierno se podría seguir trabajando. Y no necesitaba que ocurra eso. ¿Sabe lo que pasó con el polo petroquímico de Itaparaí? 35% ya estaba listo. 85% listo. El mayor polo petroquímico que este país podría tener. Está totalmente parado. Está parado porque se generaron muchas denuncias, no se probó nada de lo denunciado. Entonces el polo petroquímico estaba cerrado y quién sabe, quizás usted lo quiere privatizar como ocurre con otros gasoductos brasileños que sufrieron eso. Lula, ¿vos sabés por qué se robó tanto en Petrobras? Porque se le entregaste a los partidos políticos. Hiciste como una licitación a cambio de nada. Por favor, Lula, respete, le está hablando. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Y vos con esos votos que estaban cayendo, ¿no?, para aprobar tus propuestas, festejabas. Habla del BNDES, Lula. ¿Por qué Venezuela tiene subte y Belo Horizonte no tiene subte? Entregaste 1.600 billones de reales para sus amigos Chávez y Maduro para hacer el subte allá en Venezuela, y acá en un estado de Brasil no hay. ¿Hubiera vuelto para acá? Pero no fue todo para las obras, Lula. Tenés mucho para hablar de corrupción. No le eches la culpa a los fiscales del Lavallato, a los que lo acusaron de corrupción. Los números están ahí, son un hecho. Candidato Lula tiene su derecho de respuesta. La comisión va a analizar. Yo quiero decir lo siguiente. Bolsonaro, él sigue siendo un mentiroso de costumbre. Él sabe que los directores de Petrobras, inclusive aquellos que son jefes de la Casa Civil, son del partido que no son propios y están en Petrobras. Hace 33 años que trabajaba en Petrobras aquel que era director. Él fue indicado por competencia. Y después voy a hablar un poco más de él. Entonces lo que quiero decir es que las personas que fueron nombradas en Petrobras fueron nombradas por el Consejo, porque el Consejo debería saber que se nombran a través del Consejo y quien indica y quien nombra el Consejo. Bolsonaro, me gustaría que usted, cuando mire la Cámara, usted explique por qué hace 4 años que usted no aumenta el salario mínimo. 36 millones de jubilados, 36 millones de personas que cobran el salario mínimo, 22 millones de jubilados que están hace 4 años sin cobrar un aumento real. En mi gobierno recibieron un 74% de aumento real. Es por eso que la economía creció. ¿Usted sabe lo que creció la economía en mi gobierno? ¿Sabe la cuenta que debería ser? Es mínima lo que usted creció en su gobierno. En esa presidencia, 7,5% crecía la economía en mi gobierno. Quiero pasarle datos a ustedes. Cuando yo llegué a la presidencia, la industria automovilística generaba 3.700.000 autos. Hoy ella produce menos de 2 millones de autos. Menos de 2 millones, la mitad de la producción de autos. Cuando yo era presidente, la industria automovilística llegaba a 6 millones quizás. Entonces, hoy estamos con la economía totalmente trabada. Usted sabe que
está diciendo cosas que no son. Tendría que hablar con respecto a lo que es el presupuesto, porque ese presupuesto que usted indica y el crecimiento no le llega a la gente. Lula, cuando hablas del Petrolão, no te olvides que el ministro Joaquim Barbosa, cuando emitió el voto, lo mandó a la cárcel a varios de sus colegas, ¿no? El único que no sacó el dinero de Petrobras fue Jair Bolsonaro. O sea, no me compares con tus amigos corruptos. Estoy lejos de eso. Cuando hablas de crecimiento, mentís todo el tiempo. Googlea en casa. A ver, ¿cuál fue el crecimiento de Brasil de 2015 a 2016? Gobierno del PT. Brasil cayó 7%. ¿Había pandemia en ese momento? ¿Había guerra? No. Pero había corrupción en abundancia en Brasil. En 2020, todo el mundo sufrió con la economía. Se decía allá afuera que Brasil iba a caer 10%. Sí, cayó el 10%. Después al año siguiente nos recuperamos. O sea, con la pandemia, con la guerra y con la crisis, nosotros estamos 0-0 en 2 años. En 2 años vos perdiste el 7% sin pandemia, sin falta de agua y sin guerra allá afuera. Hay una diferencia enorme entre cuidar a la economía como yo y Paulo Guedes y vos. Y al hablar de economía, querido Lula, ¿quién va a ser su ministro de Economía? ¿Ya lo pensó? ¿O está ahí viendo a ver qué partido político lo puede ayudar? ¿Quién va a ser tu ministro de Economía, Lula? A ver, decime. Una cosa... Yo salí de mi gobierno, el gobierno más importante y más victorioso de nuestro país. 36 millones de personas la sacamos del hambre absoluto. 42 millones de personas pudieron alcanzar un consumo de clase media. Consiguieron mucho más ingresos a las universidades. El gobierno que más puso a jóvenes en la universidad. Dejamos 8 millones de personas en universidades. Cuando yo hablaba de escuela técnica, construimos 24 escuelas técnicas. Nosotros mejoramos porque tuvimos el mejor ministro de Educación, que fue Fernando Haddad, el mejor ministro de Educación que salió de la Fundeb y generó un crecimiento enorme en nuestro gobierno. Y generamos un piso salarial porque queríamos un Brasil de calidad. Éramos la 12ª economía del mundo y llegamos a ser la 6ª economía del mundo. No sé si ustedes se recuerdan. Yo era el único presidente en Brasil invitado a todas las reuniones de G8 y de G20. ¿Y por qué es que me invitaban? Porque lo importante que yo cuidaba mucho era la cuestión del clima, algo que usted no hace. Tuvimos el menor desmatamiento del Amazonas. Y usted tuvo el mayor desmatamiento del Amazonas. Y usted habla justamente de cómo ocurrió todo eso. Porque el pueblo brasileño tiene que saber que no se debe hacer negocios. Aquel que genera una exportación tiene que saber que no se puede evadir y evitar la cuestión del Amazonas. Y quiero llegar a ganar estas elecciones para no permitir que alguien tenga la indignidad y la ilegalidad dentro de lo que es el deforestamiento del Amazonas. Deben saber que hay lugares donde plantar. Hay 20 millones de tierra degradada que podría ser totalmente tratada de otra manera. Y me gustaría que usted explique un poco lo que es el deforestamiento del Amazonas. Tiene que hacerse responsable. Quédate acá. ¿Te puedes quedar acá? Claro que puedo quedarme. Bueno, googlea en tu casa. Deforestamiento 2003 a 2006. 4 años gobierno Lula. Después googlea deforestamiento Jair Bolsonaro 2019-2022. En tu gobierno se deforestó más del doble que en el mío. Fíjate en Google en tu casa. Googlealo en tu casa. Deforestaste 2,5 veces más que en mi gobierno, Lula. Hablas de
economía. Yo agarré al Brasil quebrado por vos, por ese robo, totalmente endeudado. Ahora este año Brasil pasó el aguinaldo. Con ese aguinaldo está en la 10ª economía del mundo. Y hablas de educación. ¿Quién fue el que le dio el mayor reajuste a los profesores en Brasil? Estás hablando con Jair Bolsonaro, 33%. Ese es un ajuste con los profesores. ¿Acabó? Con los maestros. ¿Terminaste? Bueno, voy a hablar entonces. Ustedes pueden entender que cuando yo gané las elecciones tenía un deforestamiento del 27.000 kilómetros. Cayó a 4.000 kilómetros. Brasil participó de la COP15, participó del encuentro de París y nuestro país era elogiado, el país que menos deforestaba y más cuidaba de la cuestión ambiental. No existió ningún gobierno que hiciera lo que hicimos en nuestro gobierno. Y ahora tenemos que hacer aún más en cuanto a agricultura, de bajo carbono. Y tenemos que generar que genere mucho más dinero y que traigan desde la Unión Europea y demás con respecto a la ayuda que tenemos que tener para que no haya más deforestamiento en nuestro país. El crecimiento de la deforestación que se generó en el Amazonas genera eso consecuencias en la gente. Destrucción genera. Esa es la palabra, destrucción. Invasión de tierras indígenas, ocupación ilegal. Eso no tiene que existir. Yo voy a crear el Ministerio de Estados originarios, de pueblos originarios e indígenas, y voy a indicar un ministro especializado en nuestro país. Cuantos más ministerios, mejor, ¿no? Lula, acabaste de decir que hace pocas semanas que endeudé la biodiversidad del Amazonas con el mundo. Ya estás hablando del mundo en vez de decir que el Amazonas es nuestro. Querés compartir nuestra biodiversidad. O sea, conseguís mantener en pie tus mentiras si haces un plan de gobierno que todos ya conocen, ¿no? Que controle los medios de comunicación. Todo el tiempo hablas que querés controlar los medios de comunicación, que vas a controlar los medios de comunicación. O sea, solamente así Lula pasó las mentiras que se mantuvieron en pie. Querés controlar. Usted miente todos los días. Miente, desmiente. Habla una cosa a la 1 de la mañana y hace lives solamente para decir mentiras. Sabe realmente que lo hace. Y debe tener una conciencia muy pesada por lo que usted hace. Muy pesada. Levantarse a la 1 de la mañana para decir pavadas. Esto, aquello. Quien lo conoce sabe qué es lo que hizo. Entonces, déjeme decir algo. Este país debe ser conducido con mucha dignidad y debería estar con mucha credibilidad la sociedad brasileña. Este país tiene que tener a alguien que garantice la estabilidad en nuestro país. Y debe ser con probidad que debe ser manejado. No puede ser manejado por alguien que dice una cosa, que dice la otra y después se desdice. Tiene que ser dicho con seriedad todo. Nosotros vamos a traer lo que usted no logró traer a nuestro país. Cuando yo voy a volver a llevar a este país al mundo entero, debería ser analizado lo que es la región del Amazonas. Para el pueblo brasileño y para toda la humanidad, porque nosotros necesitamos compartir el conocimiento científico con otros países para que podamos explorar correctamente el Amazonas. Entonces, Bolsonaro, usted sabe lo que nosotros hicimos en nuestro gobierno. Usted sabe, sinceramente, que usted puso un ministro que deforestaba todo y era para decir afuera a ver qué pasaba. Y usted no tiene ningún respeto por el Amazonas, ningún respeto. Para usted es lo mismo, da lo mismo, puede deforestar, lo importante es plantar, da lo mismo. Usted realmente no vale la pena. El verdadero hombre del agronegocio, usted sabe quién es. Está tan lejos de la ley y eso va a terminarse.
En 14 años, en 14 años no hiciste nada. En 14 años no hiciste nada. Tanto que prometió por las Amazonas. Ahora no hiciste nada. Paseaste por ahí con tus viajes, pero no hiciste nada, no hiciste nada para Brasil. Vamos a ver un poquito, a ver. Realmente, usted era diputado y usted sabía quién era el presidente. Sabe cómo trabajaba. Diga la verdad. ¿No tiempo? ¿Tengo tiempo? Vamos a hablar de sus amigos. Vamos a hablar de sus amigos. Daniel Ortega. ¿No? Daniel Ortega. ¿Es su amigo, no? ¿Es amigo o no? Ortega es su amigo? Ortega, ¿es tu amigo? ¿Es tu amigo? ¿Sí? ¿Te saludó? Cuando fuiste para la segunda vuelta acá. Está aprendiendo padres. Está aprendiendo. Está expulsando gente, está cerrando canales de televisión como CNN, TV, Radio Católica. Acabó de prohibir el Día de la Biblia, prohibió procesiones, cerró el país. Una falta de respeto con las religiones. Y vos lo tratás de amigo. Decís que eso le compete y que no podés hacer nada. Otro amigo tuyo, cuando dije en la ONU que tenía las puertas abiertas para recibir a todas las personas de Nicaragua, tu otro amigo, Petro de Colombia, pidió la descriminalización de la marihuana, o mejor, de la cocaína, que es peor. Lula, esos son tus amigos acá en Brasil, son los jefes de la comunidad, ¿no? El pueblo es decente, trabaja, o sea, es amigo de una minoría y de los traficantes. Y vos ahora sos amigo también de Ortega y de Petro, que piden la despenalización de la cocaína. Es eso, Lula, habla de tus amiguitos, por favor. Yo sentí mucho orgullo el día 19 de julio de 1980 en participar de la conmemoración del aniversario de la Revolución Feminista que derrumbó a funcionarios, a dictadores que estaban hacía muchos años. Hoy el presidente de Nicaragua, usted sabe, todos saben, Chávez sabe que si hoy quisiese creer en lo que es el mandato, yo hubiese creído en ese momento también. Y prescindir de eso hace sí ser un dictador. Y usted está totalmente equivocándose con el pueblo de Nicaragua cuando habla de Ortega. Un pueblo que tiene que pensar justamente lo que fue el pueblo brasileño, que es el que está por elegirlo. Y le traería a usted de regalo justamente para que entienda justamente cuál es la importancia cuando se necesita que un pueblo cuide de él, porque usted debería haber cuidado. Un pueblo trabajador. Candidato Lula, su tiempo terminó. Por favor, para que quede. Muchas gracias. El que cuida del pueblo soy yo, del más pobre. Tengo el Auxilio Brasil. Vos que sos pobre, tenés dificultades. Multipliqué por 3 el valor promedio del Plan Social Bolsa Familia. Pero voy a hablar de fe, de religión, de libertad. Él firmó la Carta de la Democracia y está enamorado de Ortega, Maduro, por el finado Fidel Castro, entre otros dictadores. El circo de amistades de él acá no es el pueblo trabajador, son los traficantes. Fíjense la preocupación que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tiene en común Lula, Ortega, Chávez, el finado Chávez, Maduro, Evo Morales, Fernández de Argentina, Pietro de Colombia? Son todos amigos. Fíjense para dónde van esos países. Venezuela. Lula hizo campaña por Chávez y por Maduro también. Incluso llegó a decir alguna vez, puede faltar de todo en Venezuela, menos democracia. Fíjense cómo está el pueblo en Venezuela, el país más
rico del mundo en petróleo, cuyo pueblo vive en una pobreza por debajo de los niveles de Haití. Fíjense para dónde va nuestra Argentina. Lo dejo claro, Fernández, a un candidato, fue a visitar a Lula en la cárcel en Curitiba. Fue electo presidente. Fíjense cómo está la economía de Argentina. 40% del pueblo argentino está en la línea de la pobreza. Ya revuelven la basura para sobrevivir. ¿Es eso lo que nosotros queremos para Brasil? Votar a las personas como esta, sin cualquier calificación intelectual o moral para administrar nuestro país. Él quiere volver. El señor Gerardo Alckmin, el pueblo no va a dejar que eso pase. Es que nuestro pueblo respira libertad. Lula durante la pandemia cerró iglesias. A ver, muchos gobernadores de su partido no dijo nada. La iglesia no se cierra ni en tiempo de guerra. Y vos permitiste que sus gobernadores cerraran las iglesias, Lula. ¿Qué respeto tenés para con las religiones? Ninguno. Lula, anda a ver ese panorama, anda a Roraima. Ven el pueblo venezolano huyendo para acá, hombres y mujeres que llegan pesando 15 kilos menos. Ni siquiera llega un perro, un gato con esas personas. ¿Sabes por qué, Lula? Porque son los que más se comieron en Venezuela. Pobreza, miseria. Uno que vive muy bien es Maduro. Nadie más. Vean allá en Venezuela, ¿por qué llegaron hasta ese punto creyendo en las mentiras, en las propuestas delirantes? Te voy a dar carne y cerveza. Si estabas tan preocupado por los pobres como decís que estabas, ¿por qué es que el Plan Social Bolsa Familia empezaba con 42 reales por mes para una familia? En promedio. 190 reales. Si el país está tan bien en la economía como decís que estaba, ¿por qué entonces no pagó el Plan Social Bolsa Familia mejor, más digno para el pueblo brasileño? Yo lo tripliqué a ese valor con recursos del presupuesto, incluso siendo primero el primer presidente que tomó un techo a los impuestos negociando con el Parlamento, con el PT, ahí vos en tu casa, vos que hoy recibís el auxilio Brasil de 600 reales, estarías recibiendo solamente el Bolsa Familia de entre 40 y 190 reales. Una vergüenza. Una persona que se jacta de su economía te pagaría eso, hermano mío, pobre. Sabemos tu dificultad, la conocemos, sabemos cuál es tu sufrimiento. Sé que te levantás a la madrugada para ir a trabajar y repito acá. ¿Por qué solo pocas ciudades brasileñas capitales tienen subte y en Venezuela tienen por nuestro dinero? ¿Y por qué las grandes capitales no tienen? Porque mandás el dinero para afuera y lo que vuelve al bolsillo de ellos. Allá afuera, Cuba, Venezuela. No se preocupan. No tienen CGU, no hay fiscalización de nada. Como dijimos hace poco, es una cleptocracia. Un país gobernado por ladrones que dicen una cosa y, bueno, Barroso, robaron todo lo que quisieron. Dice Barroso. Hay pruebas y contrapruebas de dinero, cuenta bancaria. Lula, por favor, te tendrías que quedar en tu casa, tranquilo, disfrutando de la vida y no queriendo volver a la escena del crimen. Lula, sos una vergüenza nacional. Los pedidos de respuesta fueron analizados. Uno de ellos fue analizado por la comisión. Luis Ignacio Lula da Silva tiene derecho a 1 minuto de más a partir de ahora. Yo la realidad es que debería tener derecho a 2 derechos de respuesta. Porque yo fui agredido muchas veces, con mentiras. Entonces lo importante es que
Justamente sería interesante que revean eso del Supremo Tribunal, porque, señor Bolsonaro, usted mintió descaradamente. ¿Sabe? Porque efectivamente yo quiero ser nuevamente presidente para cuidar de las personas. Porque quien compró 51 inmuebles con dinero en efectivo no fui yo. 56 millones de reales en tarjeta, tampoco lo usé yo. El pueblo no quiere más rayadinha, no tiene más ganas de saber dónde está el dinero escondido. Lula quiere volver a la escena del pueblo brasileño, porque el pueblo necesita de alguien que cuide de ellos. Y usted sabe que yo sé cuidar de ustedes. A partir de ahora vamos a las consideraciones finales. El señor presidente Jair Bolsonaro pidió derecho de respuesta, lo estamos analizando y le traeremos la respuesta de la comisión en breve. No fue concedido. No fue concedido. Acabó de ver el resultado, no fue concedido. El resultado, el derecho de respuesta no fue concedido. Vamos a las consideraciones finales. Entonces, a partir de ahora, por orden de sorteo, quien comienza es el candidato Jair Bolsonaro. 1 minuto y medio. Lo que yo quiero para mi país. Primero quiero un país libre. Un país en el cual se respete la libertad de expresión. Un país donde se pueda ir con seguridad a casa, que se pueda trabajar, que se pueda estar seguro de que tu hijo va a la escuela y que no va a ser cooptado para que se le enseñen cosas que los padres no quieren en casa, incluso la ideología de género. No queremos que nuestros hijos, al ir a la escuela, vayan al mismo baño. Esa es la política del otro lado. Nosotros queremos un país sin drogas. Acá el otro lado quiere liberar las drogas. Solamente una persona que no sabe, que no conoce el dolor de un padre, de una madre, sabe lo que es tener un hijo en el mundo de las drogas. Nosotros no queremos liberar las drogas. Nosotros somos cristianos, el 90%. Respetamos la vida desde su concepción. No al aborto. Sí a la propiedad privada. No al ministerio invadiendo tierras. Respeto al hombre del campo. Por el derecho a la legítima defensa. Ese es el país que nosotros queremos. Y no un país del retroceso, de corrupción, de robo y falta de respeto hacia con las religiones. Y ahora quien tiene un minuto y medio para sus consideraciones finales es el candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Por favor, candidato. Yo quería primero agradecer al pueblo brasileño otra vez y decirles no da para discutir todo lo que debería ser discutido, pero quiero decirles lo siguiente. Mi cumpleaños, efectivamente, tengo una situación que tengo que enfrentar cara dura. En 2003, quien creó la ley de libertad religiosa es quien habla. Quien defiende la democracia y la libertad soy yo. Mucho más de lo que él lo hace. Que es un dictador que quiere ocupar y usurpar la Suprema Corte. Quiere colocar los de él en la Suprema Corte. Yo no. Yo quiero gobernar este país democráticamente, como ya lo hice 2 veces, dando prioridad a los problemas que tiene el pueblo brasileño, dándole prioridad a cuidar del pueblo, porque hay 33 millones de personas pasando hambre. Es uno de los mayores o el mayor productor de alimentos en el planeta Tierra y hay muchas personas sufriendo hambre, pidiendo limosna. No, haciendo fila para comer huesos, porque realmente vamos a tratar de arreglar este país y vamos a llegar a fin de semana a poder comer un asado, porque él cree que solamente él puede hacerlo. Nosotros queremos y vamos a poder comer un asado. Durante a fala do ex-presidente Lula, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, a comissão analisou e foi negado.
respuesta y eso fue analizado por la comisión y se negó. Termina acá el debate para las elecciones 2022. Bueno, señores, ahí acaba de acabar el debate de hoy domingo. Queda un domingo más. ¿Cómo se está jugando Lula tremendamente? Cuando estaba liderando obviamente las encuestas, al final Bolsonaro acelera. Es una lectura que estaba haciendo recién Walter Gubar. ¿Cómo acelera respecto a la pobreza y cómo trae, lo veníamos diciendo recién un poquito fuera de aire, cómo trae sistemáticamente esta pelea que se está dando ahora, las mismas peleas, las mismas rencillas que se dieron en la República Argentina, ¿no? Cómo esa misma grieta está evidentemente marcada con esto, o sea, digamos, hay una misma grieta en Brasil que en la Argentina, claramente, hablaron de la pobreza en la Argentina, y Bolsonaro lo mete con Chávez, lo mete con Cuba, también a Lula. Es realmente impresionante cómo se repiten, digamos, el juego de la política en Brasil y en la Argentina. Dale, Resto, te escucho. Tiene un gran poder Bolsonaro cuando él dice 90% de nosotros somos cristianos. Eso me parece que es clave. Cuando lo dice, dice el 90% de nosotros somos cristianos. Está llamando... Hay mucho evangélico en Brasil. Claro, el voto evangélico es el gran jugador de esta elección. El que Lula no pudo convencer, es el núcleo evangélico. Hablo del aborto. Y le está disputando el votante también el Bolsonaro a Lula. Le está diciendo, che, vos que sos pobre, Lula no hizo mucho, ¿no? Hubo tanto crecimiento, pero no. Claro, pero me parece que ese votante ya eligió en la primera vuelta. Me parece que ahora cada uno le habla a sectores minoritarios que quiere cooptar. El problema es que Bolsonaro directamente fue al que quiere retener. Claro, dijo, nosotros estamos en contra del aborto, somos cristianos, a favor de la propiedad privada. A la propiedad, no estamos de acuerdo con la teoría de género, no estamos de acuerdo con la libertad, no a Cuba, dale, Miguel, no a Venezuela. Sí, se puso mucho más ideológico el último Bolsonaro, tirando las consignas que más le pueden pegar al electorado que lo quiere a Bolsonaro. Por eso habló no al aborto, sí a la propiedad privada, y empezó a mencionar cada uno de los líderes regionales que teóricamente están junto con Lula, como una manera de fenestrarlo. Vos fíjate, Tomás, que es exactamente lo que se hace en Argentina, lo que hace la derecha en Argentina, cuando dice el frente de todos es Venezuela. Bueno, evidentemente eso funciona porque Bolsonaro también lo usa para descalificar a Lula con su posible aliado. Te escucho, dale. No, yo creo que efectivamente Bolsonaro recuperó un par de puntos que venía perdiendo en los minutos anteriores, digamos, en esta ofensiva. También apeló mucho, a propósito de lo que decían los colegas allá, con el tema del nacionalismo brasileño, ¿no? Digamos, no solo Bolsonaro se ha apropiado de la bandera brasilera, sino que ha obligado al PT, y estos símbolos son importantes, ha obligado al PT a sacar el rojo como su color identificatorio. Claro. Entonces, yo creo que él apela mucho al nacionalismo, también al tema religioso, digamos, naturalmente porque tiene muchos votantes evangélicos, y creo que ahí es donde está buscando... están tratando de buscar paralelismo con el gobierno de Lula, digamos, con lo que está pasando en la Argentina hoy y lo que pasa con, bueno, obviamente con Lula, o lo que ha pasado con Lula, ¿no? Se mete Venezuela, mete Argentina, Venezuela, habla del 40% Nicaragua, de la Venezuela. Sí, lo metió Alberto Fernández. Que el único que habla de futuro es Lula. Acá el problema es que lo que hace Bolsonaro es hablar del pasado, ¿no? Exacto. El único que está hablando del futuro es Lula. Y me parece que eso es donde cambia la Bolsonaro dijo que con una aplicación va a solucionar el tema de la educación también. Un poco esa fue su propuesta. La educación tiene mucho que ver, lo de Lula tuvo más que ver con Rodríguez Larreta que otra cosa, digo, ¿no? Recuperar los sábados. Me llamó la atención eso. Dijo, se perdió mucho en pandemia, mucha educación. Digo, se robó de distintos fragmentos. Ahí me parece que está un poco más la política de Larreta. No sé cómo lo viste vos. Sí, muy centrado ambos en los pobres y no tanto en la clase media, por decirlo de alguna manera. Después comparto algo que decía Walter de poca perspectiva de futuro, excepto en algún momento donde Lula dijo, bueno, si yo gano va a pasar esto y esto. Se metió fuerte la religión, se metió fuerte también el cambio climático. Cuando Lula habla del Amazonas, porque hay un problema ahí con los que llaman los coroneles del Amazonas, que vienen a ser como grupo de grandes terratenientes que han apoyado a Bolsonaro mediante lo que son procesos de mucha represión hacia los pueblos originarios. Que son los ojeros, Nahuel. Que venían a ser una suerte de sojero. Exacto. Me parece que Lula cierra diciendo somos el país que puede exportar todos estos alimentos y sin embargo tenés esta cantidad de pobreza, ¿no? Le está diciendo ahí, vuelve a aparecer un tema muy importante en lo que es la campaña. Y después, si uno pregunta, bueno, ¿cómo puede afectar esto en la Argentina? Pues yo creo que acá hay algo que, más allá de quién gana y quién pierda, primero hay que tener en cuenta que Bolsonaro ya se instaló el bolsonarismo como fenómeno político en Brasil. Sí, claro, decir, aunque